Los españoles hemos hablado en las urnas y hemos dejado un panorama desolador ya por todos conocido. España es así. Hemos parado al fascismo, gritan desde la izquierda. Lo que no nos cuentan es que es para ponernos en manos de un delincuente fugado y golpista como Puigdemont. Eso habría que añadirlo también. La repetición de las elecciones sería un hecho si no fuera por un pequeño detalle. Pedro Sánchez, el candidato del PSOE, tiene una opción disparatada para gobernar: un acuerdo con Puigdemont. Pero todos conocemos a Sánchez y nadie duda de que si puede, lo hará. Sus antecedentes, sus indultos, sus reformas del Código Penal, sus acuerdos con Bildu y Esquerra le delatan. Lo hará si puede, no hay duda. Eso sí, si el precio para España ya ha sido muy alto en esta legislatura, va a ser más del doble la próxima. Puigdemont, Junqueras, Otegi le van a exigir un referéndum de independencia en Cataluña y el País Vasco. Eso está cantado y todos, repito, conocemos a Sánchez y de lo que es capaz. Solo pido una cosa, para no insultar a la inteligencia de los españoles. Si ese gobierno llega a darse, por favor, que no lo llamen gobierno de progreso. Eso ya sería demasiado. Pues ya estamos en la tertulia de Es Política. Hoy nos acompaña, ya lo han visto en su editorial, Benjamín López, su director de Es Diario. También nos acompaña Ricardo Martín, periodista, y también Marta Gómez Montero, que es colaboradora habitual de esta casa, de Es Diario. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. He dormido bien, gracias. Bueno, pues mira, vamos a empezar por ti, Ricardo. Queremos también conocer el contrapunto, el otro enfoque, ¿no? Un enfoque, por cierto, también ha puesto encima de la mesa ya en estos momentos Borja Semper, el portavoz en campaña del PP, pues achaca bueno, pues la victoria del PP, pero evidentemente pues una falta de victoria contundente conforme a las expectativas que manejaban desde Génova, pues lo achacan esos pactos con PP Vox antes del 23 de julio, antes de esas elecciones. ¿Cómo lo valoras tú, Ricardo? Es evidente que Sánchez acertó convocando las elecciones de una manera automática cuando perdió las elecciones autonómicas y locales, y su intuición le dijo sí, es ahora. ¿Por qué? Porque sabía que PP y Vox iban a firmar acuerdos y se iba a hacer evidente y se iba a visualizar para el voto de la izquierda, para el voto progresista, digamos, pues se iba a visualizar que efectivamente PP y Vox iban juntos, iban a ir a incluso tener consejerías, etcétera, en gobiernos regionales. Esto era lo que esperaba Sánchez para armar su discurso, para armar su narrativa. La narrativa es que viene la ultraderecha, ya están llegando, ya han llegado la ultraderecha y algunos gobiernos, yo creo que han, no sé por qué han empezado a tomar decisiones, sí, en la línea, lógicamente, de su programa, pero esto ha sido, digamos, ha asustado a miles de personas progresistas o que se habían quedado en su casa el 28 de mayo. Entonces ha habido un cambio total de participación, y ahí está que la diferencia en las municipales autonómicas fue de 768.000 votos a favor del Partido Popular, y ahora pues los 778.000 no se han reflejado de nuevo. Por tanto, es clarísimo que, digamos, Pedro Sánchez ha resistido. El objetivo principal de la derecha, que era desalojarle de una manera, digamos, contundente, pues ha fracasado la ultraderecha. Por tanto, digamos, hay para el votante progresista o de izquierdas, pues hoy es un triunfo. Es falsa la visión, porque el que ha ganado ha sido el Partido Popular, ha sido Feijóo, está claro. Pero sin duda, como realmente iban a por él, iban a por Sánchez, y Sánchez ha sobrevivido, pues es evidente que la lectura que se hace es victoria para Sánchez. Una última cosa. La semana pasada, o sea, hace nada, una buena casa de mercadotecnia que se llama DIM, D-Y-M, que trabaja para el grupo Prensa Ibérica, y 20 Minutos publicó este sondeo, que no era, y ahí resulta que se detectaba que el 46% de los españoles valoraba positivamente la acción del gobierno de Sánchez.
46% valoraba positivamente. Además, consideraban que Sánchez debía de seguir, no daban votos, no decían el 47%, pero había una mayoría muy llamativa para mí de que siguiera. Y la gestión económica pues era aprobada por un 39-40%. Lógicamente, eso tenían que haberlo leído probablemente los estrategas de Génova, porque no era tan claro que la población rechazara unánimemente la gestión de Sánchez. No era verdad. Marta, sí, claro. Cuéntame. Sí, bueno, claramente, como estábamos comentando, el Partido Popular ganó las elecciones tanto en escaños como en votos, esa es la realidad. Lo que hubo aquí es una mala gestión de las expectativas, como se suele decir, ¿no? En política. Lo que han fallado aquí son las expectativas. Había unas expectativas encima de la mesa y es que no se han cumplido ni el peor de los escenarios que estaba encima de la mesa. Esta es la realidad, ¿no? Con lo cual, a pesar de que ganó el Partido Popular en escaños, en votos, mejorando considerablemente los resultados que obtuvo el PP en las pasadas elecciones generales, pero lo cierto es que hubo una muy mala gestión de las expectativas. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿cuál es la autocrítica que se puede hacer? ¿Cuál es la autocrítica que tú has escuchado por parte de Génova? ¿También coincides, Marta, en que los pactos del PP con Vox, por tanto, Vox es un arma de movilización de la izquierda absoluta, pudo haber contribuido en esto? Pues has citado, Hugo, los dos factores fundamentales. Efectivamente, las expectativas que se habían creado, unas expectativas aunque ellos jamás hablaban de mayoría absoluta, te hablaban de mayoría solvente, suficiente, pero había incluso los más papistas que el Papa que alimentaban cosas que no eran reales. Y bueno, nuestro Antonio Martín Momón alertaba precisamente el pasado miércoles en un certero artículo que ahora se ha demostrado que tenía toda la razón precisamente contra eso, las expectativas, porque además han tenido un efecto muy perverso, desmovilizador. Claro, en un 23 desmovilizador de parte del centro derecha que decía, ¿para qué vamos a ir a votar? Dejar la playa, coger el coche, ir a Madrid, bajar al centro con 25 grados o 25 con 35 grados, si esto ya está ganado, ¿no? El partido está ganado. Entonces eso también provocó que los ganadores, pues, ¿para qué? Pero ha habido un 4%, en cambio sí que ha mejorado la participación, pues, se movilizó la izquierda. Entonces ha habido clarísimamente un problema de expectativas. Y luego yo más que los pactos con Vox, que también es la gestión, cómo se ha gestionado, cómo ha sido un poco, porque mira, lo primero que hizo Sánchez al conocer y convocar para el 23 de julio, ordenar al Partido Socialista de Navarra, a Chivite, nada de investidura hasta después del 23 de julio. Efectivamente, va a necesitar la abstención de Sánchez. Eso es, efectivamente va a necesitar la abstención de Bildu, lo vamos a ver en los próximos días, pero antes no se habla. Tocó a rebato y funcionó. Y aquí yo creo que uno por un lado, Valencia, que bueno, pues oye, sin entrar ya si bien o mal, por su cuenta y riesgo en el contenido, María Guardiola con esa gestión errática hasta que tomó las riendas, y luego cuando tomó las riendas, Alberto Núñez Feijóo, entre otros, y Isabel Díaz Ayuso también marcó un poco por dónde había que ir, pues ya era tarde. Entonces yo creo que la gestión, y eso ha funcionado, y termino para que no se haga, para ser cortito que todo es, y eso ha funcionado, efectivamente ha movilizado voto de la izquierda, ha conseguido frenar ese trasvase que había, una parte de ese trasvase que llegó a ser hasta el 10% de voto del PSOE al Partido Popular, e incluso todo el Ciudadanos, que todo el bloque se había ido, todo el bloque de votantes de Ciudadanos al PP, con esto del espantajo de que viene la derecha. Me dicen que esto va a haber que ver las tripas los próximos días, pero que parte de esos ciudadanos, hay una parte de ese voto de Ciudadanos que ha pasado de Ciudadanos al PP y otra vez ahora al Partido Socialista. Benjamín, ciertamente estamos ante un escenario muy convulso, bastante ingobernable en estos momentos, pero la balanza de poder conseguir el gobierno la tiene en estos momentos más ancha, es decir, tendría que conseguir esa abstención de Junts. Hay que esperar el voto cera, efectivamente, que puede cambiar algún tipo de escaño, pero bueno, en todo caso, quien tiene la balanza más a su favor para conformar gobierno es Pedro Sánchez, que no le cuesta en absoluto pactar y ceder
ante los separatistas y desde luego no le costará ceder en cuestiones a Junts para conseguir su abstención, con lo cual quien tiene más capacidad en estos momentos de conformar el gobierno realmente es Pedro Sánchez, ¿no? Sí, bueno, Feijóo ya ha anunciado que lo va a intentar. Sí. Supongo que el rey le dará esa oportunidad de presentarse una investidura, con lo cual esto no va a ser corto, esto va a ir para largo y en todo caso Sánchez, si consigue una investidura, yo creo que sería en una segunda votación y por mayoría simple, ¿no? O sea, que va a ir para largo. Como decía a la entrada, en un país normal esto sería absolutamente ingobernable, pero aquí hay una anormalidad que es el presidente del gobierno. Presidente del gobierno que ha llegado a acuerdos, ha pasado por encima de cualquier tipo de línea roja, ha hecho pues cualquier cosa para llegar al poder y lo va a hacer para mantenerse, evidentemente. Entonces tiene una oportunidad que es con Carles Puigdemont, que es un señor que está fugado de la justicia, una especie de golpista, ¿no?, que encabezó una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Pero no va a haber remilgos ni reparos por parte de Sánchez para intentarlo. De hecho, la celebración anoche en Ferraz así lo demuestra. Se celebró como una victoria porque saben que tienen una oportunidad y van a intentar aprovecharla a cualquier coste, ¿no? Pero ya también en la entrada, y perdón por repetirme, pero es que, claro, cualquier cosa menos llamarle a eso gobierno progresista. Porque el eslogan ese que se gritaba guerra civilista en Ferraz anoche, no pasarán. Hombre, no pasarán. Yo no sé si Vox y el PP pasarán o no pasarán, pero es a costa de dejar España en manos de sus enemigos, una vez más, ¿no? Con Sánchez a la cabeza, que es como una especie de conductor kamikaze, y como pasajeros Otegi, Junqueras, y ahora se suma a ese pacto endiablado, se suma Puigdemont, ¿no?, que va a ser absolutamente necesario. Con lo cual, el panorama, ya lo digo, es desolador, es descorazonador. Y tenemos a Pedro Sánchez ahí que, bueno, que no inspira ninguna confianza. Pero bueno, veremos a ver porque hay muchos factores en juego. Está el PNV que tiene elecciones también en el País Vasco dentro de un año, a ver qué papel adopta porque le ha ido fatal en esta legislatura. Sus pactos con Sánchez, desde luego, no le salen. Otegi está comiendo la tostada a todas luces. Entonces también tiene que decidir un poco qué hace, ¿no? El PSOE ahora, cuando pase la espuma de la victoria, tiene que empezar a gestionar una situación que tampoco es fácil para Pedro Sánchez. Mucha euforia anoche, mucha euforia, pero la situación verdaderamente también es complicada. Hay un escenario evidentemente encima de la mesa que es la repetición electoral. ¿Creéis, os pregunto directamente, que dentro de unos meses, a finales de este año, estaremos con otro debate postelectoral? Marta, ¿tú qué opinas? Yo estoy convencida, creo, yo ya no estoy convencida de nada, vaya por delante, yo creo que no, yo creo que Sánchez tiene pues que con este sistema, bueno, con tal y como han salido las cosas y para no repetir, estoy de acuerdo con todo lo que decía Valentín, que hemos como salir de Málaga y meterte en Malagón, porque ahora encima vas a depender de Junts, pero yo estoy convencida de que no va a dejar pasar esta oportunidad Pedro Sánchez. Entonces sabemos también que Feijóo nos anunció anoche que se iba a presentar a la investidura, se presentará. Ahí veremos a lo que va a jugar el Partido Socialista y me consta es al desgaste de Feijóo porque se va a presentar, pero es verdad que tiene muy difícil pues eso, que le apoye un PNV. Anoche se hablaba en Génova, donde coincidimos, de un sí patriótico de Vox. Exacto. O sea, que Vox apoye gratis y que el PNV entonces pueda apoyar, yo lo veo muy complejo. Yo lo veo muy difícil, o sea que, pero iremos a esa primera investidura. A lo mejor, pues si no sale Feijóo, Sánchez jugará a que se desgaste. Sánchez jugará a que se desgaste Alberto Núñez Feijóo y en la segunda investidura ya sí que saldrá con Junts, que además ya está pidiendo lo que quiere, ya le está poniendo precio y entre otras cosas, aparte de amnistía, referéndum, no era muy concreta. El Ayuntamiento de Barcelona, que ya lo ha dicho Nogueras, ya lo está diciendo Puigdemont, o sea que ojo al Ayuntamiento de Barcelona. Y luego no se nos olvide una cosa, que fíjate, lo venía yo pensando, venía ahora de una televisión, en diciembre la princesa Leonor cumple 18 años. Yo me barrunto que se querrá tener un gobierno para antes de que tiene que
solemnizar, prometer su cargo, jurar su cargo de heredera ante las Cortes, y creo que sea a finales de diciembre. Entonces yo barrunto eso, pues sí, 2 meses de que se presente Feijóo, que jugará un poco, Sánchez quiere jugar al deterioro de su figura y que luego saldrá elegido pues con lo peor de cada casa, desde mi punto de vista. Ricardo, ¿repetición electoral o abstención de Junts y revalidar la coalición Frankenstein? Yo creo que está cerca esa posibilidad de revalidar. Hay que tener en cuenta una cosa. Desde las elecciones pasadas y las antepasadas y las anteriores, siempre se dice esto de este Partido Socialista que vive y pacta con separatistas, asesinos, cosas de estas. 8 millones de españoles, ¿no? 8. Ayer, con esa... Es retórica, ¿no? Pregunta retórica. Con esas acusaciones, con esa campaña permanente sobre separatistas, asesinos, etcétera, han votado al PSOE. Es decir, esto es un error del Partido Popular, es un error de la derecha en general. Tratar de desgastar al Partido Socialista y al electorado socialista con estas acusaciones. Es inútil. Yo no sé si lo ven en Génova y van a seguir por ahí, allá ellos, pero realmente son inútiles estas acusaciones. Sabe perfecta, bueno, quiero decir, los resultados una vez. Entonces, es evidente, vamos a los resultados. Es evidente que sucesivamente estas acusaciones y esta línea, digamos, de trabajo y esta línea, digamos, Ricardo, política, de narrativa, es un fracaso. Yo lo digo, sí, es evidente que es así, pero quiero decir que esos 8 millones saben. Entonces, cualquier insistencia en esa línea, por tanto, bueno, es que es un fugado, que es verdad, es que Puigdemont es el diablo. Ricardo, sabes perfectamente. Pero eso al electorado socialista no le importa. Así que tampoco le va a importar, y lo digo por las alusiones que se hace de el precio que va a pagar el Partido Socialista por Ricardo, eso no es así. la legislatura. ¿Sabes que estaba desmovilizada la izquierda, Ricardo? Desmovilizada hasta que Vox entró en la ecuación, y eso es un factor que moviliza de forma máxima a la izquierda, pero estaba desmovilizada en su momento. Y Vox Mira el 28M, mirad el 28M, los resultados. O sea, la izquierda estaba desmovilizada, eso es evidente, desmovilizada por los pactos, efectivamente, que hizo Sánchez con Bildu, con RC, etcétera, está desmovilizada. Apareció Vox en la ecuación, entró en gobiernos y se movilizó a la izquierda. O sea, por arte de magia, Vox consigue movilizar a la izquierda. Más que un poco que haga Pedro Sánchez con su capacidad comunicativa que tiene, ya está movilizada a la izquierda. Pero no lo estaba, Ricardo, y lo sabes perfectamente. Es mucho más grave para la izquierda. Describir la realidad nunca puede ser una estrategia equivocada. Bueno, la realidad es la que es. Oye, los partidos de Sánchez son los que son. Y el resultado de Sánchez vamos a colocar un poco las cosas, yo creo, en su sitio. Sánchez tiene una oportunidad de gobernar porque juega, digamos, con la ventaja de que cualquier pacto le sirve, cosa que el Partido Popular pues no puede hacer. Cualquier pacto le sirve. Pero la realidad de las cifras es que Sánchez ha obtenido ayer, si no me equivoco, el tercer peor resultado de la historia del Partido Socialista. Es decir, que los motivos de euforia son bastante relativos y que cuando pase la espuma esta de la victoria, cuando se recojan las botellas de champán y los corchos que queden por el suelo allí en Ferraz, pues hay que ver también cómo es la realidad. Y la realidad no es que Pedro Sánchez ha obtenido una victoria triunfal. No. La realidad es que ha mejorado sus expectativas, eso es un hecho. La realidad es que le ha funcionado la campaña del miedo a Vox, eso es un hecho. Pero la realidad es que va a tener que gobernar con esa gente que, desde luego, sí, habrán parado, como dicen ellos, al fascismo. Pero es que lo que viene por ahí, Otegui, que no me gusta llamarle fascista porque al final es banalizar el fascismo, ¿no? Y banalizar todo eso, pero es peor, si cabe, ¿no? Llega Junqueras, llega Otegui y ahora se suma al carro este. El prófugo. El prófugo de Waterloo. Entonces, bueno, que no tiene coste para Pedro Sánchez. Bueno, en el 28 de mayo vimos que tenía un coste muy grande para Pedro Sánchez. ¿Ha sabido gestionar eso? Indudablemente. ¿Ha sabido de alguna forma darle la vuelta a la tortilla para tener no para ganar, no para ganar ni mucho menos, sino para tener un resquicio por el que colarse y permanecer otros 4 años en la Moncloa? Evidentemente, ahí están los resultados que se lo permiten.
veremos a ver por dónde sale esto, porque yo tampoco descarto la repetición, no descarto totalmente la repetición de elecciones, porque insisto en que el PNV tiene ahí que decidir qué hace, una decisión vital para ellos. Puigdemont va a poner unas exigencias encima de la mesa que no son fáciles de asumir para nadie, porque, vamos a ver, esto del referéndum de independencia que tanto negaba Pedro Sánchez en la campaña, esto es un hecho. Es que hasta su vicepresidenta, el partido de su vicepresidenta, Sumar, lo defiende. Defiende un referéndum de independencia en todos los territorios donde haya nacionalidades históricas, ¿no? Especialmente en el País Vasco y en Cataluña. La vicepresidenta del gobierno, que va a ser socia sí o sí del gobierno. Es tal disparate en el que estamos montados que, bueno, que cualquier cosa es posible. Pero cualquier cosa. O sea, ahora mismo es posible que se forme ese gobierno, pero también es posible que haya repetición de elecciones. Ahora, si hay repetición de elecciones, yo tampoco sé lo que pasaría, porque tampoco... Yo creo que repetición de elecciones no, porque además Sánchez, al cual yo creo que a partir de ahora y también antes tenían que considerarle mucho más como un adversario terrible, y yo creo que no tienen en cuenta esto los adversarios del PSOE. O sea, es un adversario temible. Sí, pero Ricardo, una cosa, dice repetición de elecciones no, pero ¿por qué? Si el PNV se baja del carro, hay repetición de elecciones, por ejemplo. Pero si mira, se sube al carro, hay repetición de elecciones. Es decir, Marta. que no depende de Pedro Sánchez, que está dispuesto a hacer muchas cosas, pero no depende solo de él. Pero hay una cosa importante. Si me dejáis un segundito, sí, hay Marta, una cosa, yo la verdad que no veo, bueno, en política últimamente, estos últimos años ha pasado de todo, pero también hay que tener en cuenta, y lo del PNV es verdad que va a ser un elemento muy importante, pero lo del PNV, siendo cierto que para el PNV está viendo como Bildu está recibiendo los frutos de los acuerdos con el PSOE y de que Sánchez le haya convertido en socio preferente, también no hay que olvidar el panorama de que vamos a ir a unas elecciones en el País Vasco. Esas elecciones en el País Vasco, la única posibilidad que va a tener el PNV de seguir en la Lehendakaritza, de seguir siendo Lehendakari, es que le apoye el Partido Socialista de Euskadi. Eso va a ser clave porque imaginaos, si no apoyara a Bildu y se pasara la mayoría de los ayuntamientos ahora mismo en Euskadi y en muchas diputaciones se los han repartido PNV, Partido Socialista de Euskadi, excepto lo que generosamente y desinteresadamente y de manera patriótica ha hecho Alberto Núñez Feijóo en Vitoria, también lo ha hecho en Barcelona haciendo alcalde a Colboni, pero hay mucho poder que lo tienen el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Y yo creo que el PNV, si quiere seguir gobernando en Euskadi, va a tener que depender del Partido Socialista de Euskadi, porque es lo único que le va a permitir que le den los números. Esa es mi impresión. Decía lo de Sánchez no por un elogio al personaje, que yo ya lo llevo haciendo años, o sea que no me cuesta decir que es un gran líder y que es un tipo temible. Entonces, es un gran oportunista. Oportunista. Digo más, que Sánchez, llegado el bloqueo, y no estoy hablando así como así, puede proponer a Feijóo que Feijóo gobierne los 2 primeros años y el PSOE lo que queda de legislatura. 2 y 2. Eso es una alternativa que, conociendo a Sánchez y escuchando algo en la Moncloa ayer, en Ferraz ayer, está es la bala de plata última, pero Sánchez puede jugar a eso. Es decir, de acuerdo. Para que se coma los recortes, ¿no? De Bruselas, que se los va a tener para que se coma los peajes y los recortes. Bueno, de acuerdo. Sí. Estabilidad. Sí. Uno. De acuerdo. No repetición de elecciones. Eso jamás. De acuerdo. Vamos a repartirnos. Tú, los 2 primeros años, que es el que has ganado, y los 2 siguientes los juego yo. Y a ver qué dice Feijóo. Bueno, pues estamos abriendo muchas hipótesis, ¿no? Porque es verdad que ahora... Marta, es verdad. Sabemos... No es verdad. Sabemos... Sí, no, hay varios. Sabemos uno que se va a producir esta tarde, que se reúne la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y, como ha adelantado Benjamín, va a decir que se presenta la investidura. O sea, no se va a hacer, coloquialmente, no se va a hacer unas rimadas, y cuando el rey le encargue formar gobierno a partir de como la lista más votada, a partir de mitad de agosto, pues él se va a presentar a la investidura. O sea que ahí, bueno, pues tenemos una certeza y que va a pedirle ese sí patriótico a
a Vox y ese apoyo al PNV, una vez que no va a tener ningún acuerdo con Vox. O sea, que lo que sabemos es que Feijóo va a tratar de buscar, de dar esa estabilidad y esa seguridad que necesita en estos momentos nuestro país. Para Benjamín, estás silenciado, no te escuchamos nada. Decía que en el PP, hablan también de propuestas imaginativas. Decían esta misma propuestas imaginativas que, bueno, que veremos a ver por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero, hombre, desde luego abocar a España a un bloqueo político no sería nada recomendable para nadie, ¿no? Veremos a ver por dónde salen los tiros. Ahora, fijaros la paradoja de nuevo, ¿no? Porque esto ya más o menos lo hemos vivido, algo parecido, pero el rey tiene que iniciar una ronda de consultas. Feijóo no le va a poder exponer realmente que tiene unos apoyos para la investidura porque no los tiene, salvo que haya un cambio muy significativo. Pedro Sánchez podrá decirle que, bueno, que hipotéticamente podría llegar a tener esos votos, pero el rey no puede contrastar eso, porque los que tendrían que darle los votos al Partido Socialista no van a ir a la ronda de consultas. O sea, es que estamos en una situación absolutamente delirante, ¿no? Absolutamente delirante, donde, insisto, el gobierno se quiere apoyar a unos señores que ni siquiera van a la ronda de consultas, ¿no? Pero todo esto, además, justificado porque había que parar a Vox, que era el peligro. Bueno, pues yo no sé, los españoles deciden lo que quieren, desde luego, pero claro, cuando Sánchez habla de que ha habido una mayoría de españoles, claro, sí, españoles son de carné, desde luego, en su carné de identidad, en su pasaporte lo pone, pero son los que quieren destruir a España, es decir, los votantes del Partido Socialista no quieren destruir a España, no estoy diciendo eso, pero esa mayoría la conforman con los que quieren destruir a España, con esos españoles, ¿sí?, de carné, pero que no ni se sienten españoles ni quieren ser españoles, con lo cual no hay esa mayoría de españoles de la que habla Pedro Sánchez, es una entelequia que no se corresponde con la realidad, es una mayoría de votantes. Hablar de una mayoría de españoles, hombre, los que quieren destruir a España sumados en esa ecuación, pues me parece un poquito paradójico. Por eso, por favor, lo decía al inicio de este programa, por favor, que no le llamen a eso gobierno de progreso, porque es que me sentiría insultado. Yo creo que mucho. Ricardo Martín se tiene que ausentar esa tertulia. Te queda un minuto de oro, si quieres, Ricardo, tu minuto de oro. Bueno, yo creo que las posibilidades de Sánchez son mayores que las de Feijóo a día de hoy y, desde luego, los escenarios los maneja él. Realmente, en política es la clave. Cuando lleva la iniciativa, el que lleva la iniciativa gana. Y en este caso Sánchez tiene en su mano la iniciativa, salvo que Feijóo, oye, que no hay que descartarlo, desde luego, tenga esa solución imaginativa en la cual pues le lleve a la Moncloa. Pero a fecha de hoy realmente hay más posibilidades de que el presidente Sánchez siga a que, digamos, sea Feijóo el que llegue a presidente de gobierno. Ricardo Martín, te despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Es política. Gracias. Y a vosotros, Benjamín, Marta, os hago una última pregunta, ya un poco más light, es un tema poco explotado y tiene que ver con la salida de ayer al balcón a celebrar la victoria por parte del Partido Popular. Claro, es tradición, se ha visto en las últimas elecciones generales que quien gana salga de último a celebrarlo, ¿no? Que primero salgan todas las fuerzas políticas, pero claro, ayer había también una batalla por el relato. Se permitió desde el Partido Popular que Sánchez saliera primero a celebrar esa supuesta victoria, esa victoria, digamos, improvisada, y salió Pedro Sánchez antes que Feijóo, antes que el Partido Popular en Ferraz, a celebrar el que quedara segundo, ¿no? Pero en todo caso, me consta, me lo han confirmado, hubo ayer voces que le dijeron a Feijóo en Génova que saliera antes que Pedro Sánchez, que rompiera esa tradición de salir al balcón bueno, pues el que gana último, y en este caso que se impusiera al relato que querían, bueno, y que finalmente consiguieron mostrar desde Ferraz, y es el relato de la victoria, aunque quedarán segundos, pero de la victoria de la resistencia, ¿no?, de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoras esto, Marta? Pues que tienes muy buena información, lo primero, porque es una información coincidimos anoche en la calle Génova y efectivamente pues fue
fue un poco así, pero es que hubo un momento, hoy vamos a ver a un Feijóo mucho más ya recompuesto y a unos dirigentes también. Esta mañana, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de estar en una tertulia con Elías Bendodo y ya se están ya rehaciendo y diseñando la estrategia, pero es verdad que ayer pues fue pues eso, las expectativas eran tan grandes que los resultados y sobre todo que tuviera esa opción, que tenga esa opción que está en la que está poniendo el acento Benjamín de Pedro Sánchez, volver a reeditar, no solo ya con todos los independentistas, separatistas, los que quieren romper España, sino encima metiendo al prófugo de Waterloo en la ecuación, pues claro, esto te descoloca. Las expectativas, como hemos contado estupendamente en Es Diario, pues se habían inflado demasiado y estaban muy, muy, muy descolocados y bueno, y eso ocurrió y vimos, ahí estábamos los dos abajo viendo lo que pasó en ese balcón, pues cómo fueron saliendo los dirigentes, el momento que salió Isabel Díaz Ayuso, entre aplausos que continuaron cuando salió Feijóo. 18 segundos difíciles, Y eso es muy difícil. A él la voz le costó, yo le conozco y es muy templado y le costó recomponer, claro, tú vienes de 4 mayorías absolutas, de unas expectativas, de dejarlo todo para venir a hacer lo mejor por tu país y bueno, pues las cosas luego son así y esto, la política evidentemente no es fácil y sobre todo, claro, pues enfrente el señor Feijóo es una persona que es recta, con escrúpulos y cuando lo que tienes enfrente pues no tiene líneas rojas, es difícil hacerlo. Tienes que estar muy resabiado y muy maleado para hacer la misma política que hacen los del otro lado. Benjamín, ¿debería haber salido antes Feijóo que Pedro Sánchez, romper con esa tradición y haber salido? A ver, yo creo que esto le damos mucha importancia a los periodistas y tal, pero yo creo que esto es lo de menos. O sea, quiero decir que esto es el lacito de toda una noche electoral. No tiene demasiada importancia ni demasiada trascendencia, ¿no? Yo creo que Feijóo tuvo que hacer de tripas corazón para salir anoche al balcón. Claro, porque realmente no había gran cosa que celebrar. Podía hacerlo y estaba legitimado hacerlo porque había ganado las elecciones, ¿no? Pero es verdad que ni él, ni sus votantes, ni media España, pues estaba anoche contenta con lo que había sucedido. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, salir a celebrarlo, pues no es fácil. En Ferraz, en cambio, pues tampoco había grandes motivos para salir a celebrarlo, aunque es verdad que las expectativas eran muy malas y tenían esa euforia inicial. Pero analizado en frío, para mí también fue un acto muy, muy forzado, ¿no? Porque es inaudito salir a celebrar un segundo puesto en unas elecciones como si hubieras conseguido la mayoría absoluta, ¿no? Fue absolutamente forzado también. Pero ya digo, más allá de eso, más allá de que cada uno quiera imponer su relato, luego están los hechos. Los hechos se imponen al relato y hay que conformar una mayoría. Y si no la tienes, ya puedes tener el relato de tu parte, ya puedes tener lo que tú quieras, que no acabas siendo presidente. Yo creo que esto Esta tarde será interesante, Hugo, que nos lo contarás estupendamente. Estaremos esa Junta Directiva Nacional dará muchos ya pistas de la hoja de ruta. Desde luego. Benjamín López, su director. Sí, quería decir algo, Benjamín. No, estaba dándole la razón a Marta. Perfecto. Eso es bueno. Vamos a ver un poquito por dónde van los tiros, porque ha habido ya tiempo para enfriar los ánimos un poco, reflexionar y ver qué puede hacer el Partido Popular ante esta situación endiablada que nos hemos empeñado en dar los españoles en las urnas. Tampoco nos equivoquemos, ¿no? O sea, ¿qué ha ocurrido? Totalmente. Benjamín López, su director de Es Diario, Marta Gómez Montero, bueno, periodista, colaboradora habitual de Es Diario también. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias a ti y muy buenos días. Adiós.